Okay, perfect. Am, Así que ya empecé a grabar la junta. Vamos a empezar. Thank you, parents, for joining me. I know a few of you came in. Thank you so much for being here. Padres que acaban de entrar, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar un poco acerca de todas las oportunidades que tenemos para los padres y las cosas que tenemos aquí para ofrecerles a ustedes, a sus hijos y también dónde encontrarlos. So today we're going to talk about, just parent resources, what do we have, what do we offer, but then also where to find them. And I think that's key, just so that you can refer back to these and you don't have to, always, it's not always an email. Of course, I'm happy to answer them, but sometimes it's a click away and you have access to so many resources. So we're recording this meeting. Estamos grabando esta junta para todos los padres. So thank you, parents. If you were not able to join us in the morning, no problem. I hope you still get to see this. And that's my sensor. So if I don't move much, it'll move. Mi sensor de vez en cuando se apaga porque si no me muevo, cree que no está nadie aquí. So this is our website. If I can, I don't know if anybody, you want to type in the chat if you visited our website before. I'll kind of show you everything because all of our parent resources are here. Esta es nuestra página de internet y si me gustan comentar si ya han entrado a nuestra página de internet, se han familiarizado con ella. Aquí es donde tenemos toda la información para los padres y pueden encontrar muchos de los recursos, también información de cómo contactarnos. Así que pueden ver que tenemos nuestras páginas de Instagram y de TikTok que ya están disponibles y aquí están los cómo llegar a ellos para poder seguirnos si gustan. Tenemos fotos de nuestros estudiantes, nuestra misión. So as you can see, we have joined, or we have our new media team who is doing our Instagram and TikTok, and these are the handles if you wish to follow us. You can also see pictures of the students, and these are updated as often as possible. We have our mission, nuestra misión, and on the front page, I try to have everything that is either coming up or about to be here in terms of parent programming, meetings, and a little bit of looking ahead so that, as a parent myself, I know that I like to plan. Como aquí pueden ver, tenemos recordatorios y programación de padres. Trato de ponerlo, no solamente lo del mes, pero quizás un poco en un mes en adelantado, porque como madre yo sé que eso es importante tener esas fechas con tiempo para poder planear. You'll also notice that there's buttons for wellness resources, the newsletter, COVID resources. These are all buttons that will take you directly to those resources within our page. Todos estos botones están disponibles. Al oprimirlos, los lleva directamente a la página, dentro de nuestra página de internet, que tiene más información sobre esto. Tenemos nuestro Bear Mantra, que es, se puede decir, por lo que vivimos, right? Our Bear Mantra, these are the things that we, foster in our community and with our children. So you can read more about that. Our school-wide behavior purpose, nuestra declaración de propósito de comportamiento en toda la escuela. También quiero que sepan que tenemos relaciones con la Universidad de Loyola Marymount y muchos de los entrenamientos y cosas que hacemos con los estudiantes en clase, en términos de sus lecciones, tienen que ver con esta relación que tenemos con esta universidad. So we are a TEAL school, and that is a partnership that we have with Loyola Marymount University. We've received many trainings for years in terms of blended learning. So a lot of the things that your child does in class is very directly affected by, some of the things that we've learned and implemented as it relates to technology. We're also a TEAL school, which is technology enhanced arts learning, and we try to bring the arts to a lot of what they do because it is, known that the arts really, help students understand. También tenemos una relación con TEAL, que es usar tecnología y las artes para aprender. Y sabemos que muchos de los estudiantes con cualquier tipo de arte, ya sea la música, el baile, la escritura, el dibujar, les ayuda mucho a aprender. Y aquí tenemos siempre las fechas de nuestras juntas directivas. Si algún día gustan asistir, la agenda también está aquí. Tenemos la próxima el próximo miércoles y la agenda estará aquí cuando esté lista. Este calendario es uno de los más usados simplemente porque a veces queremos nada más ver ciertas fechas cuando van a estar disponibles para salir o vacaciones, cosas así.
So you can see that right here, we also have our upcoming board meeting dates, and then the agenda is posted there once it's ready. So as you can see, that is for next week, and you are always welcome to come and join us. This calendar is just at a glance, which means, you know, if you want to just know when kids are out or vacation dates, this is really, you know, simple and in the main page that you can just see. So this is our main page. There's a lot of information. I encourage you to come and just click around and find out, you know, what other things you can find directly from the main page, but we're going to move on to other stuff. Entonces, esta es nuestra página principal. Como puede ver, hay muchas cosas y botones que puede o enlaces que puede seguir. Así que los invito a que entren y miren todo lo que está disponible. The next tab is school board, and all of this has to do with our compliance, our school board, our minutes, you know, what we're talking about, our members. So you can click on that. Esta parte es de nuestra mesa directiva, así que aquí, al entrar aquí van a ver todo lo que es nuestros miembros, de lo que hablamos, nuestras agendas, nuestros minutos, así que pueden entrar ahí cuando gusten también. I want to take a little bit of time in the staff because I want you to know that, you know, you will always have access to our staff via email. So I've divided the website between administration, teachers, and our instructional aides, just so that you know where to find them and it's easier. Así que aquí podemos ver que estas son todas nuestras correos electrónicos de todas las personas que trabajamos aquí. Lo dividí en 3 partes para que sea más fácil encontrar a las diferentes personas. Está dividido en administración, maestros y también los ayudantes de maestros. En la administración puede ver que estamos todos aquí, está nuestra foto, un poquito de lo que hacemos o de nosotros, al igual que muchos de estas tienen el enlace donde dice Meet Miss Alvarez o conocer a Miss Alvarez, donde tiene un video que habla a ella acerca de ella misma. También saben que Den pertenecen y el correo electrónico. El correo electrónico, si lo oprimen, directamente los manda a un correo electrónico donde lo pueden mandar. Entonces, esto está enlazado completamente y pueden mandarlo así directamente. So as you can see, for our administration page, you can go and we're all there. But you also find a short bio. For a lot of us, if this here, where it says meet and then the person's name, there's a short video that they recorded, and you can, you know, watch those as an introduction. You also know what their titles are, but as well as what den they belong to. And all of their emails are linked, meaning that if you just click on it, it'll go directly to an email page where you can email and send the email directly. And again, this is for our administration page. Same thing for teachers. Everything we try to keep it consistent so that everybody, you know, is able to see them. Para los maestros es lo mismo y tratamos de mantener todo igual para que sea consistente en las páginas. Entonces está en orden alfabético, lo mismo, está su video, a qué den pertenece, su correo electrónico, pero para los maestros tenemos sus páginas de Weebly, que es donde ellos ponen su tarea y ponen todas la información de sus clases. So as you can see, you have the teacher's picture as well as their video, the subject that they teach or the department, as well as the den they belong to and their email, just as the administrator. The difference here is that you'll find their web page, their Weebly page. And this allows students and parents to go in and see, you know, what the homework is, what they've been doing, and instructions, you know, for anything else, Google Classroom and things like that. So these are independent to each teacher. And these are just pictures from our trainings, from our collaboration, from our gatherings. As you can see, you know, we try to do a lot of team building and staff development. You'll also see us at graduation and things like that. And the last one is our instructional aids, similar, actually the same, name, picture, video, which den they belong to, and you know, their email and bio. Entonces, para los ayudantes de maestros es lo mismo, el mismo formato, es el nombre, la foto, el video de introducción y también a qué den pertenecen, al igual que su correo electrónico. The next one is school information. La próxima es información de la escuela. And you can find information regarding fundraiser, our calendar, our bell schedule, policies, the handbook,
information about BBP and after school, nutrition, Power School. So this is for you to explore. Esto es donde puede encontrar información acerca de nuestras recaudaciones de fondo, el calendario, el horario de de las campanas. Entonces, esto es, de nuevo, usted puede explorar, está disponible para usted. I do ask, you know, I am in charge of the website, so if there's ever anything, a discrepancy, or there's something that, you know, didn't make sense, or it's not linked, because sometimes that happens, let me know, and I'm more than happy to, you know, fix that. So I thank you beforehand. También les pido que si en cualquier momento hay algo que no funciona, algún enlace que no esté directamente conectado, a información que no haya puesto, déjenme saber. Yo estoy encargada de la página de internet y yo puedo cambiar eso y les doy las gracias de antemano. So this is kind of like what our meeting is mostly about. Esta es donde vamos a hablar acerca de todos los recursos que les he estado diciendo. And you can, for parent resources, you can see that we have many opportunities. Pueden ver que tenemos muchas oportunidades. Sabemos que estamos regresando de todavía del aprendizaje a distancia, aunque ya estamos en persona, aún hay regulaciones que tenemos que seguir. Así que muchos de estos quizás vamos a empezar poco a poco a traer más padres en presente en persona a la escuela, pero esperamos que esto vuelva a su normalidad en ese sentido. So we know that we are still you know, coming back per se from distance learning, and we still have, there's a lot of regulations we have to follow. So a lot of these are either virtual or are starting to come back. So you might not see everything. And, you know, that's something that we're trying to work towards this year, just having parents on campus more often. But as you can see, pre-COVID, we had a lot of meetings that had to do with, you know, special education. We had gatherings at the park, we had paint night, we had, you know, den meetings, workshops, volunteers. So I'm excited to just show what, you know, what we have done in the past, and I look forward to bringing everyone back on campus. But again, a lot of this is still being provided virtually. Así que como pueden ver, teníamos muchas actividades, ya sea talleres, juntas, fechas en los parques, una noche de pintura, también teníamos voluntarios en la escuela, y como les digo, estamos tratando de poco a poco volver a traer esto para que los padres puedan estar presentes lo más posible en nuestras actividades. Under Parent Resources, you'll see Parent Programming. Dentro de los recursos para padres van a ver la programación. And if you click on that or just hover over it, you can see that all of this pops out. Al entrar a poner nuestro cursor en donde dice programación de padres, va a ver que van a salir varios más información. Para bienestar, tenemos nuestras juntas de bienestar y tenemos algo que es muy importante para nosotros, que es nuestro Wellness Room, que viene siendo un lugar virtual donde usted puede entrar y hay muchos recursos, ya sea de meditación, de yoga, si le gusta Zumba, a cocinar más saludablemente, y todo eso ya está ahí listo para usted. So our Wellness Room is something that we had, or that we created over our distance learning, where parents were allowed to go in, and it was like a virtual wellness room where you can find resources, and literally everything was already linked. If you wanted to do yoga, if you wanted to meditate, if you wanted to do Zumba, if you wanted to get recipes. So again, we're updating these as much as possible, but if you ever have a resource you want to share, please let me know. And I'll take you there. So for our community wellness room, este es nuestro salón de bienestar. Y como pueden ver, está todo arriba es acerca de el bienestar de diferentes maneras. Como le dije, ya sea el cuidado propio, la meditación, el bailar, hacer yoga, el cocinar saludable, aplicaciones específicas para el teléfono que pueden usar para el bienestar, si gustan videos para hacer ejercicio, relajación, cosas así. Entonces voy a oprimir nada más para mostrarles, y de nuevo, eso está directamente en nuestra página y usted puede entrar y verlo cuando guste. So for our guided meditation, you know, there are videos that are literally linked and you can just click on it and it begins. We know that we're really busy, so these are very short. As you can see, you know, it's like 15 minutes or 10 minutes.
that allow you to simply maybe, explore meditation if that's something that you've never tried and you would like to. And that is the same for all the other tabs. Como pueden ver en esta página está la meditación guiada y como pueden ver, arriba tenemos muchos en inglés, abajo ya tenemos varios en español también. Y como pueden ver, sabemos que todos estamos muy ocupados, así que estos tratamos que sean de 10, 15 minutos. Y quizás sea algo que nunca haya experimentado y le gustaría tratarlo, entonces ya está todo directamente aquí, simplemente oprime y el video sale y lo puede guiar. Y eso es el mismo proceso para todas las otras páginas. So you can see all the tabs are here. Todas las áreas están aquí, al igual que aquí arriba. So you can also find them in the top. So we're going to go back to our, let me see, website. There we are. And vamos a regresar a nuestra página de internet. Bajo bienestar or under wellness, you'll see that here are our meeting dates. And then we have kept a lot of our presentations from last year just because it's always good if parents want to go back and just see what we've done before, and you can always access those. Esta página le da las fechas que tenemos para estas juntas. Al igual que hemos mantenido muchas de nuestras presentaciones de los años pasados aquí simplemente porque sabemos que padres quizás quieran regresar para ver una presentación que hemos hecho anteriormente. También hacemos boletines de bienestar y hemos mantenido varios a través de los años que de nuevo podemos tener disponibles para ustedes. So these are all available to you. These are our newsletters. And as you can see, this one is like stress management for parents, el manejo de estrés para padres. And you can click on the English or the Spanish and it pops up. Same thing with our presentation, al igual que lo de la presentación. Como pueden ver, todos estos están enlazados y es una presentación completa para usted. So that is for our wellness, but then we also have wellness resources. And under wellness resources, you'll see that there's a lot of icons, there's a lot of logos. Puede ver aquí que vamos a tener muchos logos de las diferentes organizaciones que nosotros ya usamos recursos de ahí o tenemos algún tipo de relación con ellos. Estas los llevan directamente a esa página. So if you actually hover and click over the actual logo, it'll take you directly to their website. But if you scroll down, you'll also notice that there is a lot of links that are and can be very helpful for wellness, not, for children and then families as well. Como pueden ver, aquí hay muchos enlaces que ya están listos simplemente de presionar y los mandará a esa página. So for this one, you can see that I try to have a lot of parallels. So sometimes I can find articles that are both in English and Spanish, and then I'll put them side by side. Other times I can't, and I'll just find an article that's in, just in English, and then I'll find something similar in Spanish. But I try to, touch on different topics. Obviously, we're still talking about the pandemic, but then also, how to use our calm voices. There's a plethora of resources here, and this is just, again, you taking the time when you have the time to come in here and click on things that, might be useful for you. Como pueden ver, tenemos estos enlaces. Muchos de ellos puedo encontrar el mismo artículo en inglés y en español, y puedo ponerlos de un lado a otro. Pero a veces no encuentro el mismo artículo en inglés y en español, así que pongo diferentes artículos que quizás tengan que ver con lo mismo para nada más proveer, como le digo, más ayuda. Puede ver que hay muchísimos artículos, simplemente es tomar el tiempo cuando tenga tiempo de entrar aquí, presionar y ver quizás varios de estos recursos que les gustaría usar o que necesiten. For the next one is College Success Services. Este es talleres de servicios de éxito universitario. And, we have one coming up next Thursday, and it's in our calendar. And there's direct links on when I send messages on Parent Square as well as our website. And as you can see, our first meeting is going to be with Gabriela Magdalena, and Magdaleno, disculpe. The biography is here. So our first presenter for College Success Services is actually September 22nd, and you already have links to that on the parent wellness, on the parent bulletin, as well as our website, as well as Parent Square. So as you can see, you
have information coming up. So we have Gabriela on September 22nd, and then we have Noe on October 27th. And she is going to speak on, achieving wellness. And he is going to speak on the beauty of and the struggle. So these are, presenters that share their passions, some of them, and you can scroll down because we've had so many presenters and their biography can tell you about them, but some of them are social workers, some of them are therapists, some of them are professors, some of them, have their own website and you can click on that and learn more about them. So we'll see several of these presenters throughout the year. Como pueden ver, hemos tenido varios presentadores a través de los años y la biografía les da un poquito más de información sobre ellos, pero muchos de ellos son ya sea trabajadores sociales o terapeutas, profesores, y muchos de ellos también tienen su sitio web que pueden explorar. So this is going to be on the radar. If you're able to join us, it's amazing workshops. They have great information and a lot of resources as well. Así que si nos pueden ayudar, a acompañar, esto es para el 22 de septiembre y aquí es donde tenemos todas esas fechas actualizadas. The next one are the cafecitos. These are times where, we used to do it in the kitchen, in person. This year we'll do them virtually. I don't have a schedule for that yet. I'm trying to settle out without the other meetings, but when it's up, you'll see them here, and as well presentations, if any, will be down here. Al igual que los cafecitos, los hacíamos en persona, pero cuando tenga mi calendario ya para ver cuáles días vamos a estar disponibles, voy a ponerlos aquí y cualquier presentación que haya también la pondré aquí para que las puedan tener acceso después. For special education workshops, if you are the parent of a child who receives services, we also try to have meetings where we meet with parents to, just provide support and hear, what kind of supports you need. So when we have those days, they will be coming here as well as, presentations and resources that we will share. Si usted es padre de un estudiante que recibe servicios de educación especial, también vamos a tratar de tener juntas donde nos juntamos con los padres para proveer apoyo y también escucharlos para saber cómo podemos seguir haciendo eso. Cuando tengamos fechas, vamos a poner esas fechas aquí. For English Learner Parent Meetings, si usted es un padre que es padre de un estudiante que es aprendiz de inglés y aún no ha reclasificado, vamos a tener ciertas juntas y aquí tienen las fechas y vamos a tener talleres también donde ya están aquí los volantes para eso. También las presentaciones, muchos de los recursos aún los mantenemos ahí que seguimos usando continuamente. So if you're the parent of a child who is an English learner and has not reclassified, we will have our workshops and here are the dates, as well as our flyers for some workshops we're going to have for students. And we hope everybody takes advantage of them. And then at the bottom, we also have all these links, our resources directly to things that we talk about or websites that can help you. I'm almost there. Okay. And this is new. So even if you are a returning parent, this is a new partnership that we have, or we're almost finalizing. Esto es nuevo, esto es una nueva relación que estamos tratando de finalizar con el Departamento de Salud Mental y esto vamos a tener talleres, creo que son de 11 a 13 talleres y vamos a ver ahorita los temas, pero no son por nosotros, es de nuevo por el Departamento de Salud Mental, pero puede recibir un certificado al terminar ese curso. So these are, I believe it's between 11 and 13 workshops, and these are not run by us. These are run by the United Mental Health Promoters from the Department of Mental Health directly. And these are the modules. And as you can see, I'm excited because I know that it's such hard times and mental health is so important. So who better than, someone that was trained directly by the Department of Mental Health to provide a lot of this information. Así que estamos muy emocionados por los módulos que ellos pueden venir a presentar, ya que sabemos que ahorita la salud mental es algo muy importante y quién mejor que ellos para poder darnos información acerca de estos temas y estos recursos que están disponibles.
PBIS at home is something that, we are a PBIS school. We are a positive behavior interventions and support, and we support our students school-wide and then individually, depending on those that need that extra support. But there are things that you can do at home to help support that same strategies at home, and that I know could help at home as well. Somos una escuela PBIS que se traduce a apoyos e intervenciones de comportamiento positivo. Entonces, como escuela hacemos muchas cosas para apoyar a los estudiantes y ese comportamiento positivo que queremos ver de ellos. Todo empieza con nuestro mantra, también empieza con nuestros bare basics. So everything starts with our bare mantra. Kids know, that we are to be prepared, embody compassion, to be accountable for our actions, respect ourselves, others, in school, and then safeguard our campus and community, to be a bear and to be proud and to be safe. Es parte de nuestro mantra es el estar preparados, el encarnar la compasión, siendo responsables de nuestras acciones, el respetar a nosotros mismos, a los demás y a la escuela, y también el salvaguardar el plantel y la comunidad como forma de nuevo, seguridad, pero también de apoyarnos unos a los otros y demostrar orgullo. This is a template. Este es un templete. Entonces nosotros usamos los bears, que viene siendo lo mismo que acabamos de hablar en términos de nuestro mantra. Pero esto es como ustedes lo pueden usar en casa si es algo que les gustaría hacer y que creo que les ayudaría. So this is something you can use at home, and I think it would actually be very helpful. I do this with my kids. So it's really neat for them to know what the expectations are and understand why they are, but then it's also expectations for everyone, not just for them. Así que yo uso esto en casa porque sé que es muy importante que mis niños sepan cuál es la expectativa de ciertas cosas en ciertos horarios, pero no nada más para ellos, sino que también para nosotros como adultos. So literally you can just say, be prepared. What does that look like before school? El estar preparado. ¿Qué significa eso antes de la escuela? And then you write that there. So you can say before school, make sure you get up on time. Make sure that you have your backpack by the door before we leave. You have breakfast. And again, that's going to change for everyone. But whatever that looks like for you, you can write that down and for every box and then post it where the kids can see it, but then also review it so that they understand what the expectations are. Entonces aquí puede poner, por ejemplo, ¿qué significa estar preparado antes de ir a la escuela? Puede ser levantarse a la hora, puede ser haber desayunado, tener mi mochila en la puerta lista para irme. Todos vamos a tener algo diferente porque nuestras circunstancias son diferentes. Pero si llenan cada cuadrito basado en lo que es, pueden darle una idea a sus hijos de cuál es la expectativa para ellos y para ustedes y tener quizás un proceso más fácil en estas ciertas horas. So you can see that I said, before school, once you're back from school, at the table, I'm big at, when we're at the table, there's no electronics. There's no TV on, so that's for my family, that works. It can be different for yours, and you can take that out if that's not something that you think that is necessary, but you can add other things. Homework time, like what does it look to be prepared at homework time, before bed, and then you can add other things as you see fit for your family. Como puede ver, yo puse para mi familia antes de la escuela, al regresar a casa, en la mesa. Para mí en la mesa es algo muy importante en el sentido de que en la mesa no usamos electrónicos, la tele está apagada cuando estamos comiendo, cositas así que ayudan a mi familia. Usted puede quitar eso totalmente o poner lo que funcione para usted. También al tiempo de la tarea, antes de dormir, y puede agregar más cosas. Esto no está basado en simplemente estas diferentes actividades. Usted puede agregar las que le pertenezcan o les ayuden más bajo sus circunstancias. So I'll go ahead and that's PBIS at home. So extracurricular activities para ya sea actividades extracurriculares aquí está after school programs, que viene siendo los programas después de escuela, y ya que empecemos los enrichments y los clubs, vamos a tener información aquí. So again, extracurricular activities, you can find either at least contact information or updated information under these tabs. When we do start enrichments and clubs, that information will be here.
don't know what, yeah. So that information is coming soon, and you'll see links and, who's moderating what, when are they meeting, so you can have it, accessible. For Bear Life, we are a PBIS school, and we mentioned that. So these are the things that we use. These are our virtual learning matrix. And, we'll be updating this with, our matrices, and every student or every teacher has matrices in their classroom that they follow to help, again, with that behavior. We are also a TEAL school. So if you want to learn more about TEAL, there's supposed to be a video here. I'll check that out. But you can see, social emotional learning and what does that look like? What does it entitle? And I try to have, again, a lot of the resources in English and Spanish. Como puede ver, somos una escuela también, PBIS y TEAL. Estos lugares pueden aprender un poquito más de esto, de qué estamos haciendo, y trato de tener muchos de los recursos, o ya sea de las formas, en inglés y en español. Another one is Ideal. I mentioned this earlier, and this is our partnership with Loyola Marymount University. But what does blended learning look like? And that's a little bit more information about that. Así que esta parte es de la relación que tenemos con la Universidad de Loyola Marymount y que es blended learning. Y ya lo último, cuando tengamos estas son más como fotos que hemos tomado en los diferentes paseos que hemos tenido. So this provides a lot of pictures of different field trips that we attend. And you can scroll down. There's sometimes, just having fun at school. Como puede ver, no todos son paseos. A veces es nada más divirtiéndonos en la escuela, pero nos gusta que miren ustedes a sus hijos en los lugares a donde vamos. So we like for you to see, your child in the different places that we go to. And let me see what else. So sports, aquí cuando haya deportes, vamos a tener todos los schedules, quién está encargado de qué, para que ustedes puedan ver eso. So sports, we will upload schedules and everything that you are able to see, like, who's in charge, who's moderating it, or who's coaching, and they'll provide easy access to that as well. And then high school, this one I do want to talk a little bit about. Esta es para las escuelas preparatorias. So even if you're the parent of a sixth grader, time flies. I had a sixth grader here not that long ago, and he's a sophomore in high school. So I know just time flies, and we really try to provide a lot of resources and spaces where you can learn about the different high schools that are available to your student. Yo sé que el tiempo vuela, así que aunque sea padre de un estudiante del sexto grado, yo fui mamá de uno del sexto grado aquí, y ahorita ya está en el 10. Y el tiempo pasa muchísimo, muy rápido, y esto es uno de nuestros lugares donde puede ver información acerca de diferentes escuelas. So as you can see, we are having 2 high school nights. They're virtual. You can save the day. That's October 13th and November 10th. Puede guardar las fechas, y again, you don't need to write this down. It's in the website. You can come here and check it out, and it'll also be on the newsletter. Las fechas son el 13 de octubre y el 10 de noviembre. Son 2 high school nights o noches de preparatoria virtuales. But what I do have is all or most of the high schools that come to us on those days. And it's the name of the school, their website, and if you're ready to enroll, that's their enrollment page. Así que todas estas son escuelas que vienen a nuestras noches de preparatoria, así que pueden pasar y mirar los nombres de las escuelas, los sitios web de ellos, de la escuela directamente, y también si ya están listos para inscribir, esa página para inscribir. As I mentioned, if you're a 6th grade parent, you don't have to wait until 8th grade to start looking for high schools. I think that it's better if you join us and start asking questions and find out, like, what school is going to be best for my child. Another thing is that sometimes we feel that because we have an older child that already went there and that's just the school they're going to go to, I always encourage parents to, our children are different. Like, what school would be best for, one child versus the other? So it's always good to be present and ask questions and maybe find out if there's another school that is a better fit. Así que, como les dije, si son padres de un niño del sexto grado, pueden asistir a estas y empezar a hacer preguntas. Y sabemos que muchas veces
si tenemos hijos más grandes, muchos de nuestros hijos que siguen ya pueden entrar, ya sea porque son hermanos o tienen algún tipo como de preferencia, pero yo siempre les digo a los padres que todos los niños son diferentes y es bueno simplemente explorar qué escuelas están disponibles y qué escuela es la mejor escuela para ese niño. Another thing that I'm going to do, and this will be coming up shortly, I haven't typed it up, but I'm going to provide like a set of questions that you can ask about the schools, and you can obviously add to these questions, but it's just like a starting place of things that you can ask these schools, because they'll be virtually with you in a room where you can ask all these questions, and it'll be very individual help. So I think that it's going to be really good for you to find out a little bit more about them. Otra cosa que voy a hacer, voy a proveer una lista como de preguntas que pueden hacerle a los representantes de las escuelas, porque es bueno pues aprender de ellas. Sé que van a presentar, pero hacer preguntas también es bueno y usted puede obviamente incluir cualquier otra pregunta que tenga. Simplemente voy a poner unas con las que puede empezar si gusta. And then community partners, esos son organizaciones con las que estamos colaborando en la comunidad. There's a lot more that we have. I haven't updated this yet, but these are some that are around here. They have also been at our wellness fairs. They continue to provide workshops. Varios de estas son organizaciones que ya han proveído algún tipo de taller aquí o que son parte de la comunidad. Hay muchísimas que aún no he actualizado, así que esta página va a recibir muchísimas más organizaciones en un futuro cercano. So I'm going to go back to the homepage. I want to make sure that I went through everything. I think I did. Oh, let me see. Yes, I have to go back. Okay, quiero regresar porque simplemente terminé esta. Estas son aplicaciones de tecnología. So these are tech apps. Parent Square is our main communication. So if you have any questions or are struggling, please, these are videos and these are handouts that answer some of those questions. Of course, you can email me, but that is like a little quick tips for parents. Parent Square es nuestra plataforma principal para comunicación. Así que si tiene alguna pregunta o no sabe, de nuevo me puede mandar un correo a mí, pero estas son consejos para padres o presentación de cómo navegar el programa. También nuestros estudiantes usan Clever, so aquí puede oprimir y les dan una información de qué es. Y pueden ver que hay varios y vamos a agregar más que hemos agregado este año. So all of these are apps that our students use, and we try to find resources that can provide you with information. So for example, Zoom instructions. Sometimes that's used. It's not that often anymore because we're back in person, but iExcel, Google Classroom, todos estos son enlaces que le pueden ayudar a navegar muchas de estas aplicaciones que los estudiantes han estado o están usando. Recursos de comunidad. So these are community resources. If there are any like frequently asked questions, you can come in here. Esta está lleno de específicamente de ahorita con la salud, de qué son los derechos, qué puede hacer. Entonces, todos los recursos están aquí disponibles. COVID information, this is very specific to COVID, and it has to do with, a lot of it comes from the CDC and, where you can get testing or other information as it comes up. Entonces, esta información es a cómo viene del CDC. Nosotros la ponemos aquí de nuevo para ayudarles a encontrar todo más fácilmente. Esta es, this is nutrition assistance, and this is, we try to put up here any information that we find about food banks or things that can help our community. Todo esto es recursos de asistencia alimenticia que cuando encontramos recursos los ponemos aquí y esperamos que les pueda ayudar a nuestras familias. Parent classes, estas clases de padres no son por nosotros, pero he tenido muchos padres que vienen y me preguntan acerca de clase, por ejemplo, clases de inglés o clases de computación o clases de ciudadanía. Este es directamente de LACC, so es un colegio comunitario, pero esto es específicamente para adultos. Entonces, todos los enlaces, información está aquí si gusta más información. So this is specifically, I have parents that have come to me asking me about, classes for either like citizenship or computer classes or, just to get their GED.
these are all direct links. These are not through us. They are through LACC, and we are trying to build a partnership with them where we can provide, at least the information where you can get this easy access directly from our website. Are there any questions? I think that's it. I know I left a few minutes for questions, but I know that some of you are putting your child's name in the chat. Sé que varios de ustedes están poniendo el nombre de su hijo o de su hija en el chat y no lo voy a tomar esta vez así. Simplemente voy a poner un enlace en este enlace que acabo de poner. Este enlace me facilita tener una lista de todos los que asistieron. Es el nombre de su hijo, de su hija, su grado y su DEN. Y también puse un pedazo donde pueden poner alguna pregunta que tengan y yo les puedo contestar. Pero esto facilita mucho a las horas voluntarias y a las personas que trabajan contando las horas voluntarias, así que estamos tratando de facilitar un poco eso. So this link takes you directly to a form where you'll put your child's name, their grade, their DEN, and then it has a slot for a question if you have any or comments. And it just simply facilitates the process of adding up the volunteer hours for Mrs. Cisneros, and always want to make sure that I try to help out because I know it's a lot of work and we want to make sure that we have all your hours. ¿Hay alguna pregunta? Are there any questions? Okay, the other thing that I just want to ask is College Success Services, el servicio de éxito universitario, los cuales los promotores son, ¿dónde están? No sé por qué mis videos no están saliendo. So Dr. Rios and Jaime, that's them too. They conduct a Train the Trainer series at our school in which they work with parents, and it's a 2-day session. And I wanted to know if any of you were interested. You can let me know either in the chat or in the comment form of the link that I provided. And if you are interested, I can give you the dates and provide more information, and those will be in November. So we still have a little bit of time, and I would like to just invite parents. I do only have 12 slots though, so this is not a big group. It's a very small group, 12 parents only, and they work directly again with Jaime and with Dr. Rios in terms of leadership, and then parents and students. So it's parents have always been very excited to join them. So if you are interested, let me know. Necesito padres que estén interesados a un taller de 2 series con el Dr. Ríos y con Jaime. Ellos trabajan directamente con los padres. Es un grupo muy pequeño, solamente son 12 padres, así que si está interesado, déjeme saber, ya sea en el chat o también en la parte de comentarios de la forma que están llenando para sus horas voluntarias. Los talleres son hasta noviembre, así que tenemos un poco de tiempo. Simplemente quiero saber si hay padres que estén interesados y me pueden dejar saber. Señora María, la pregunta era cómo puede escoger una buena escuela para su hija que ya está en el 8. Es muy buena pregunta. Como puede ver, tenemos High School Night, entonces vamos a tener 2 noches de preparatoria a las que puede atender y van a estar muchísimas de las escuelas que están aquí abajo. Y puede hacer esas preguntas. Puede hacer preguntas dependiendo de las necesidades de su hija, de las preferencias. Hay escuelas que tienen deportes, hay escuelas que no. Entonces, para aprender cuál es la escuela para ella, es simplemente venir a estas noches y hacer esas preguntas. También antes de venir puede ver todos los sitios web de diferentes escuelas y ver quién ofrece qué, para quizás estar un poquito más informada, y de ahí en adelante podemos seguir ayudando a buscar escuelas si lo necesita. So the question was, how do I find a good high school for my daughter who's in 8th grade? My main thing would be, attend the high school nights if you're able to. Understand that they're here to answer all your questions, and we're really grateful that they're able to do that. But you can also visit some of these websites and start looking at, what their programs look like. Some schools have sports, others don't. It really does depend on your child and what's a good fit for them. Okay. If there is nothing else, si no hay ninguna otra pregunta, señora Isaura, ¿tiene alguna pregunta?
Sí, Miss García, una pregunta. Yo tengo Dígame. un niño para el 6º grado y uno para el 8. Y tengo el Par Square para el del 8 grado y para el del 6 no lo he podido descargar. Me dice que no puedo. ¿No se puede descargar los dos para los dos? Sí, mándeme un correo electrónico y yo lo voy a hacer de mi lado. Yo lo agrego. Nomás me tiene que mandar bien la información, nombre de usted y los dos nombres del niño, de los nombres de los dos niños. Ah, ok. Yo le mando el correo. Muchas gracias. Ok, gracias a usted. Any other questions? ¿Alguna otra pregunta? Okay, thank you so much. Again, please fill out the form for your parent hours. I'm putting the link in there again. Favor de llenar esa forma que acabo de poner en el chat para sus horas voluntarias. Ahí también me pueden hacer preguntas, me pueden mandar un correo electrónico. So fill out this form. You can also, again, email me or write the question if you have any in the form itself. But I appreciate you coming and joining me this morning. Thank you so much. And we will be working on other things. Know that there are many things that are coming up, and I'm glad that I reminded myself of this. This calendar, como puede ver, en este calendario, and I'll show you how I got there again. School information calendar. En la información de escuela, en el calendario, we have our 2023 school calendar, the entire thing. Tenemos aquí en este enlace el calendario en completo. Things changed. I wish they didn't, but sometimes we need to move things around. So we try to update it regularly, but what we also do is provide the months, either the present and the next month, so that you can, see if anything has changed recently. Entonces tratamos de que sabemos que las cosas cambian. Entonces cualquier cambio usualmente está reflejado en estos calendarios que están usualmente del mes presente y del mes que entra. Así que pueden venir aquí y verlo directamente. So as you can see, we have this here. Como puede ver, tenemos estamos aquí ahorita. And then we already have a wellness workshop on the 21st. Entonces el próximo miércoles tenemos nuestra primera junta de bienestar. Y luego tenemos College Success Services el jueves. Y luego para los que son padres de aprendices de inglés, el 23. So notice that not all of these apply to everyone. So you'll see that, for the ELAC meeting, it's only for parents who are, whose child is an English learner. College Success Services, that's open for everyone. Wellness is open for everyone. And then you can just see the different meetings that are coming up. Please, please, please email me with any questions. I'm here to help you. Si tienen alguna pregunta, por favor, mándenme un correo electrónico. Estoy aquí para ayudarlos. Buenos días, María. Miss García. Sí, dígame. Una pregunta. Comentó que iban a ser diferente para las horas voluntarias. ¿Es así como nos acaba de explicar y que nos mandó nueva información para meternos? Sí. Pero también para hacer más horas, no nada más asistiendo a sus juntas que usted nos da, ¿cómo van a seguir igual como las donaciones, el reciclado? El reciclado reciclado no se está haciendo ahorita todavía. Para las donaciones puede hablar con la señora Cisneros. Ella es la que está encargada de eso y ella le puede contestar esa pregunta porque sí vamos a necesitar donaciones para ciertos eventos. No, pero sí van a seguir así. Me refiero que si es así, van a seguir así las donaciones igual. Como todos los Sí, años. todo va a seguir igual. Simplemente para las horas voluntarias de las juntas, vamos a usar esta forma para facilitar el proceso a la señora Cisneros. Y cada que usted nos haga la junta, nos va a poner ese link. Así es. Ya ahorita ya lo hice. A ver si ya le perfecto. Gracias. Fuera y no pudiera hacerlo, dije, lo intento. Muchísimas gracias, García. Que tenga buen día. Gracias, igualmente. Señora María González, le pido lo mismo que si me manda un correo electrónico para darme los nombres de sus hijos y yo lo puedo agregar de mi lado en Parent Square. Thank you so much again, everyone, for joining me. I appreciate, you being here and taking the time to be with me. If you have any questions, again, you can continue to email me and I will get back to you as soon as I can. Muchísimas gracias, entonces, que todos estén bien y nos vemos la próxima vez. Cualquier cosa, me pueden mandar un correo electrónico y yo me comunico con ustedes.
Que tengan muy buen resto del día. Have a good rest of your day. Bye bye. Gracias, Gracias. igualmente. Bye bye.